lo dijo en la primera hora. ¿Cómo le va, prefecto? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio Belkis. Un cordial saludo para quienes hacen Sonorama a nivel nacional. A ver, antes de hablar obviamente de los temas vinculados a su gestión, es inevitable preguntarle a usted sobre la parte de política nacional. Usted es parte de Revolución Ciudadana, fue legislador de esa orientación política, pero ¿por qué decantarse por Luisa González? ¿Por qué no por Andrés Arauz u otra figura de Revolución Ciudadana? ¿Por qué Luisa González? Bueno, ¿y por qué no Luisa González más bien? ¿Y por qué sí? Claro, ¿por qué no y por qué sí? Mi pregunta es ¿por qué sí? Miren, yo lo conozco a Luisa, fue mi compañera en la Asamblea Nacional en el periodo anterior, una mujer primero valiente, se enfrentó en medio de los escenarios más complejos, difíciles, a toda la persecución del gobierno de Moreno y del gobierno de Lasso. Luego es una mujer inteligente, con una serie de capacidades que las demostró en la Asamblea Nacional y las ha venido demostrando en los otros espacios en los cuales ha sido parte también de la Revolución Ciudadana. Es una mujer que ha estado muy cercana, digamos, a los procesos en el orden administrativo, en diferentes carteras de Estado, y ha sido, digamos, una hija también de la Revolución Ciudadana. Pues alguien en algún momento decía, bueno, ¿y dónde están los relevos del correísmo? ¿Dónde están los relevos de Rafael Correa? Bueno, pues ahora están regados a lo largo y ancho del país, y en el caso de la provincia de Pichincha, de la provincia de Manabí, de Guayas, de Azuay, en los diferentes rincones de la patria están los relevos generacionales. Me parece que en el caso de Luisa González es una opción interesante que patea el tablero también en el orden electoral, porque al final del día es la primera mujer, es la única mujer que está dentro de la lista, pues, como candidata presidenciable. Sin embargo, no necesariamente Luisa González ha sido una figura fuerte o muy visible dentro del correísmo. Esto en comparación quizá con otras figuras femeninas dentro del movimiento. Todos estos atributos que usted acaba de describir, ¿serán suficientes para poder lograr la presidencia de la República? Yo esperaría que sí, pero sobre todo por el momento político que estamos viviendo. O sea, yo siento que en la ciudadanía, en lo que hemos recorrido, en lo que hemos caminado, hay una suerte de volver a recuperar la esperanza. Una esperanza depositada quizás en ese rostro nuevo en la política, ya a nivel de una disputa electoral. Es una persona con una experiencia muy amplia, pero yo creo que sí levanta nuevamente el ánimo, levanta nuevamente la esperanza, la posibilidad de poder volver a tener una patria digna, una patria justa, una patria equitativa. Pero Luisa González encarna, más allá de las credenciales que usted acaba de señalar, encarna la visión más progresista de Revolución Ciudadana. Bueno, yo creo que Luisa está, digamos, formada precisamente bajo los lineamientos progresistas. Pues nosotros hemos formado, yo también soy un hijo de la Revolución Ciudadana. Sí, pero usted, por ejemplo, su concepción es mucho más progresista. O sea, bueno, yo le conozco a usted, le conozco a Pavel Muñoz, a la propia Paola Pavón, y tienen una visión muchísimo más progresista. Pero a la interna de Revolución Ciudadana también hay sectores que tienen una visión tal vez distinta o una concepción distinta del progresismo. Miren, la de ustedes es tal vez una concepción más del centro hacia la izquierda. Mire, quizás los debates al interior de la Revolución Ciudadana siempre son interesantes, justamente por eso, por la riqueza en la cual se dan precisamente esos debates. Nosotros podemos diferir al interior en algunos conceptos, en algunos lineamientos, pero al final del día siempre nos van a ver unidos. El debate, claro que hay un debate muy fuerte al interior de la organización política. ¿Qué sería de los partidos políticos si no hay debate al interior? Pues y yo creo que en el caso de Luisa también se ha formado bajo los lineamientos del progresismo, de esa corriente importante que gobernó el país durante los 10 años de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa. Entonces creo que más allá de los debates internos que podamos tener, de visiones más progresistas o menos progresistas, al final del día todos coincidimos en que este es el mejor momento para poder plantearle algo nuevo al país y sobre todo volver a recuperar esa patria que
que a todos nos inspira, a todos nos motiva y sobre todo con una esperanza enorme de que podamos tener días mejores ante el fracaso de los dos gobiernos neoliberales últimos que nos han estado al frente del destino de este país. Perdón, pero ustedes hablan de los dos últimos gobiernos neoliberales. Perdóneme, pero el primer gobierno que ustedes llaman neoliberal, ustedes lo llevaron al poder, Juan Cristóbal. Sí, pero otros son... Ese es inevitable. Sí, y quizás cuando alguien nos decía... ¿Acaso la Revolución Ciudadana no ha cometido errores? Claro que ha cometido errores. Moreno fue el más grande error de Revolución Ciudadana. Ese es el principal y más grande error de la Revolución Ciudadana. ¿Y ustedes se hicieron cargo de ese error, Juan Cristóbal? Haber puesto a un traidor, claro, pues al final fuimos nosotros las víctimas de la persecución, del odio, de la proscripción política. Entonces, ¿cómo se puede pensar que un engendro como Moreno, que decía... unos años antes que que Rafael Correa era el líder histórico y que había dejado la semilla y todo lo demás, ¿cómo se puede usted imaginar que ese tipo de engendros al final del día terminen persiguiéndonos, proscribiéndonos y siendo, digamos, un mal remedio de un modelo neoliberal que tampoco lo pudo sostener? Pero ahí viene otra consecuencia, porque a partir de esa experiencia de ustedes con Moreno, uno podría pensar que tanto para la candidatura presidencial de 2021 cuanto para la candidatura presidencial anticipada de 2023, Revolución Ciudadana se decantó por alguien muchísimo más cercano a su líder Rafael Correa. Digamos, usted habrá leído, ¿no?, que se ha buscado no necesariamente al mejor perfil, sino al perfil más cercano al expresidente para evitar que pase lo que pasó con Moreno, Juan Cristóbal. Yo creo que hay una serie de atributos en el binomio. Primero, es la única mujer que ustedes van a ver en la lista. Y yo creo que es tiempo de las mujeres. Por la lucha que ha significado dentro de esa sociedad patriarcal, machista, el poder tener a una presidenta de la República en la lista, y a mí me parece que es valioso. Y no solo en la lista, sino es auspiciada por la primera fuerza política del país, que es la Revolución Ciudadana. Lo segundo se complementa con el compañero Andrés Arauz, que tiene una capacidad impresionante, porque es una persona muy preparada en todos los ámbitos, en el ámbito económico y en el ámbito público. Hacia eso yo quería ir con mi siguiente pregunta. La presencia de Andrés Arauz en el binomio, pero ahora como candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué insistir en este cuadro, considerando que desde el mismo movimiento ustedes han reconocido, por ejemplo, los errores cometidos en la campaña de 2021? Bueno, en el caso de Andrés, yo creo que también tiene una trayectoria, no podemos dejar de desconocerlo. Tiene ciertas capacidades que son excepcionales, por ejemplo, en los temas económicos, los maneja muy bien. Gran parte incluso de algunos proyectos de ley, algunos debates que se dieron en la Asamblea Nacional, yo le pedía apoyo, asesoría al propio compañero Andrés Arauz. Y no solo eso, acabó de dar una disputa electoral en la cual su nivel de conocimiento seguramente se incrementó, no sé, 70-80% del país le conoce a Andrés Arauz. Y nos faltaron, digamos, algunos puntos para poder ganar en una sola vuelta. Y ojalá hoy, que tenemos este nuevo proceso electoral, podamos lograr el objetivo, ganar en una sola vuelta. Y con un binomio que representa precisamente esa esperanza, esa motivación, esa alegría que siente el pueblo ecuatoriano al mirar que podamos tener mejores días para nuestro país. ¿Usted cómo cree que cierra Guillermo Lasso el gobierno, los últimos 5 o 6 meses del gobierno de Lasso, en este contexto político que estamos conversando, Juan Cristóbal? Mire, yo creo que Lasso, ojalá no cierren solo pensando en el interés individual, que eso es lo que más me preocupa. Es decir, no sé si ya al saber que le quedan 4 o 5 meses o incluso menos, ojalá y no sea pensando en los intereses que están en el entorno del presidente de la República, sino quizás generando un proceso de transición hacia lo nuevo. Es decir, yo no estaría de acuerdo en que sean los contratos de última hora, a sabiendas de que no existe una Asamblea Nacional que pueda fiscalizar. Entonces eso es lo que me preocupa, que nos dejen al filo del abismo al país a menos de 5 meses de terminar la gestión. Por ejemplo, hoy usted es prefecto. ¿Cómo está la relación, no del ciudadano Juan Cristóbal Lloret, sino del prefecto de Azuay con el gobierno nacional? Mire, hay una relación institucional,
Porque a nosotros no nos queda más también que en el ámbito local poder tener una serie de coordinaciones, por ejemplo, en los temas de vialidad, por ejemplo. Yo me reunía... Es una papa caliente en el Austro, ¿no? Total, digamos, las vías están destrozadas y con una serie de ofrecimientos, incumplimientos y estados de excepción que al final del día solo fueron la firma y nada más, porque al final no terminaron contratando absolutamente nada. Entonces, creo que lo responsable en este momento es llevar al país a un proceso de transición en los próximos 4 o 5 meses que nos permita, sobre todo a los gobiernos locales, hacerle frente a la difícil herencia que nos deja el gobierno de Lasso en el tema vial, en el tema de seguridad ciudadana, en los temas sociales, salud, educación y demás. Entonces, lo responsable sería eso. Veamos qué es lo que sucede en los próximos 5 meses de cara a la culminación del gobierno de Lasso. Y ya que nos adentramos en este análisis respecto de la relación gobierno nacional, gobiernos locales, es inevitable preguntar acerca de la posición a propósito del recorte presupuestario a los gobiernos autónomos descentralizados. Juan Cristóbal. Digamos, ese es un tema muy complejo, por ejemplo. Resulta que el año anterior, asimismo, habían ajustado. Había un ajuste de más de $90 millones en función de lo que establece la ley, en el orden de los ingresos permanentes y no permanentes. Resulta que no hicieron un buen ajuste el año anterior y en este año tuvieron que obligatoriamente, en función del modelo de equidad territorial, entregarnos más de $93 millones, me parece, nuevamente a los gobiernos locales. Ahorita pretenden hacer lo mismo, pretenden asfixiar a los gobiernos locales, no sé si es por un tema electoral, no sé si es por un tema coyuntural, porque saben que la Revolución Ciudadana tiene gran parte de los gobiernos locales, pero lo que están haciendo, al menos en el caso de la provincia de La Suay, y lo denuncio públicamente, es reducir cerca de $2 millones en un presupuesto de 30 millones o en ingresos de $30 millones del modelo de equidad territorial, nos reducen $2 millones. ¿Bajo qué argumento? Por el modelo de equidad territorial dice que han disminuido los ingresos. El ministro Pablo Arosemena, entrevistado ayer en este espacio, dijo que esa reducción no es porque el gobierno quiere, sino porque se han reducido los ingresos petroleros, los ingresos tributarios, y que hay una justificación. A ver, sí, pero no sé si es que la medición es la correcta. ¿Y eso qué es lo que devela? Lo que acaba de decir el ministro Arosemena, que no han sido eficientes, pues. ¿Cómo puede ser? Yo no he visto al menos, o no sé si usted sabía, Belkis o Fabricio, que el precio del petróleo se haya reducido. Yo no he visto que el precio del petróleo se haya reducido. O sea, entonces, ya ¿qué pasó? 90 y pico. Esta semana hubo un día que llegó a 68, me parece. Bueno. Si hay una reducción del precio del petróleo. Pero no pero si usted revisa el presupuesto general del Estado, está dentro de los límites en los cuales se manejaba. Pero no solo eso, sino es la producción petrolera la que también se ha disminuido. Revisaba algunos indicadores de la producción petrolera y vemos cómo se reduce la producción. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Un modelo ineficiente, porque no han podido ni siquiera sostener la producción petrolera, pese a que el anuncio fue contrario. Dijeron, vamos a incrementar la producción petrolera en el país a 1 millón. En los 4 años de gobierno. Es lo mismo, son los 2 millones de empleos que nunca llegaron, es el 1 millón de barriles que tampoco llegaron, y una es el estado de excepción que acaba de pasar el Azuay hasta el 21 de mayo y que no firmaron absolutamente nada en el tema vial. Es decir, es la palabra desgastada, y hace un rato me preguntabas, Fabricio, ¿cómo termina el gobierno? Con la palabra desgastada, sin credibilidad. Y no solo es el gobierno, es la institucionalidad pública la que se ve fracturada en estos últimos años. Por eso es muy grave lo que hoy vivimos en el Ecuador, porque nadie cree en la justicia, porque la institucionalidad está afectada, nadie cree en el gobierno. La Asamblea Nacional no jugó, terminó creo que con el 5 o 6% de aceptación, no se diga las otras funciones del Estado. Entonces hay una grave fractura institucional que es la que nos está pasando factura a todos los ecuatorianos en este momento. Este recorte presupuestario supera el 5,6% aproximadamente. Aparte es ilegal. La prefecta Pavón decía que hasta el 5% es una decisión efectivamente de finanzas y que cualquier reducción por encima de este porcentaje debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que no tenemos en este momento. Por eso mismo ese recorte es ilegal.
Aparte de que está presentada una demanda de inconstitucionalidad con respecto a esa norma, que es más, debería la Corte pronunciarse sobre ese tema. Está presentada, me parece, hace un año, algo más de un año, una demanda de inconstitucionalidad con respecto a esas reducciones que establece hasta el 5%. Pero resulta que aparte de esa demanda de inconstitucionalidad, lo que se ha hecho es presentar, aparte ese recorte a los gobiernos locales, es ilegal. Porque en esa misma norma se establece que podrá ser máximo hasta el 5%. Y resulta que el recorte que están haciendo es del 5.6%. Correcto. Entonces, más allá de la inconstitucionalidad que se declarará o no por la Corte Constitucional, resulta que lo que acaban de hacer es ilegal. Están yendo en contra de la ley. Pero resulta que no tenemos asamblea, pues. Entonces, ¿quién ¿qué es? hacemos? Sí, eso le iba a decir, justo eso le iba a decir, ¿qué van a hacer frente a eso? Bueno, ¿Cuál es la alternativa? Hoy tenemos una reunión con los gobiernos provinciales a nivel nacional, justamente por eso estoy aquí en Quito. También que venga de vez en cuando a la capital. También, sí. Y así lo recibimos aquí. Sí, sí, extrañamos esa capital, ese sol radiante también de nuestra capital. Entonces, hoy vamos a tomar algunas definiciones con respecto a ese recorte que es ilegal, que afecta a los municipios locales, que afecta a las prefecturas a nivel nacional, pero sobre todo que le afecta a los ciudadanos, pues. Porque yo tenía planificado generar todo un modelo de gestión en torno al tema vial. Es más, hasta me comprometí más allá de mis competencias en poder dar el apoyo, el respaldo a los ejes viales nacionales. ¿No piensa solicitar al gobierno central competencia vial que está en manos actualmente del Estado central? Sí, justamente esa fue la reunión que tuvimos el día lunes con el ministro César Ron. Y yo debo reconocer la apertura del ministro a poder plantearle nosotros un modelo de gestión vial entre los gobiernos locales. Por ejemplo, entre Guayas y Azuay, ahí tenemos dos prefecturas, la de Marcela Guiñaga, la del J. Lloret, que podríamos trabajar en ese modelo de gestión vial para que esa vía, la cuenca Molleturo-Naranjal, esa vía se mantenga habilitada los 365 días del año, porque es uno de los corredores principales que tenemos en el austroecuatoriano, y para el Azuay es fundamental esa vía, porque nos conecta con el turismo, porque es uno de los principales puertos del país, porque nuestra industria depende también de un eje de conexión entre Guayas y Azuay por la materia prima y por los productos que salen por el puerto. ¿Ya sabía en este momento cómo está? Entiendo que originalmente era 3 horas, ¿no? Originalmente. Sí. 3 horas de Cuenca a Guayaquil. Sí, hoy se demora cerca de 4 horas. El problema de eso es que uno pone en riesgo la vida, pues porque en medio de la neblina, en horas de la noche, usted se puede encontrar con una roca de proporciones frente a su vehículo. ¿Y la cuenca Girón Pasaje cómo está? Destrozada, Fabricio, destrozada. Yo tuve que recorrer hace unas 2 semanas atrás por uno de los cantones atendiendo una emergencia de unos deslizamientos en Girón, en Santa Isabel, y la vía está destrozada. Entonces, no ha habido un sistema de mantenimiento de la red vial. Toda esa gran inversión pública que hizo la Revolución Ciudadana en las vías del Ecuador, resulta que los últimos 6 años no le dieron el más mínimo mantenimiento. Entonces, usted tiene las cunetas llenas de rocas, de matorrales y demás. Usted tiene una serie de deslizamientos que no han sido atendidos en mucho tiempo. Ustedes tienen una serie de socavones a lo largo de la vía que se convierten en un riesgo para la vida. ¿Cómo encontró usted la prefectura? Complicada, una situación compleja, difícil. ¿Con recursos encaja o no? Miren, los recursos de la prefectura de la Azuay se redujeron gracias a la gestión de Yacu Pérez y de Cecilia Méndez. Así de claro. Entonces, si quieren ver un ejemplo de una mala administración pública, vayan a la prefectura de la Azuay, ahora que dice que están de candidatos a la presidencia, sobre todo el señor Pérez. Vayan y vean, tengo 2 empresas quebradas, estimado Fabricio, Agrazuay y Las Jubones. Vayan y vean la reducción de ingresos de la prefectura porque no había ningún manejo económico. Es decir, eliminaron una serie de tasas, contribuciones y redujeron los presupuestos de la prefectura de la Azuay. Falta de ejecución, obviamente. Además de la falta de... Imagínense que se firmaban convenios y les daban la plata a los municipios, a las juntas parroquiales, porque no sabían cómo ejecutar. Entonces, ese nivel de administración no es el que necesita el Ecuador en este momento. Yo creo que no podemos equivocarnos nuevamente, como lo que sucedió con Lazo. No podemos improvisar. Ecuador no está para improvisaciones. Se necesita gente que conozca del sector público, que haya administrado,
que sepa cómo funciona el aparataje público y por supuesto que haya mostrado en su gestión resultados. Y eso lo ha hecho la Revolución Ciudadana en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Nadie puede negar, pueden decirnos de todo, pero nadie puede negar que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se había mejorado la infraestructura vial, se habría mejorado la infraestructura de salud, educación, desarrollo económico, productivo, turismo y demás, seguridad ciudadana. Nos convertimos en el segundo país más seguro de América Latina después de Chile. Entonces, eso no le pueden negar a la Revolución Ciudadana. Entonces, cuando vamos a ir a un proceso electoral, este 20 de agosto, no se puede improvisar. Ese voto no puede ser en favor de la improvisación. Necesitamos garantizarle al pueblo ecuatoriano la solvencia, necesitamos garantizarle la capacidad y la experiencia para hacerle frente a los retos de este nuevo Ecuador. Juan Cristóbal, de mi lado, lo último, y no quisiera dejar un tema suelto a propósito de esta reunión que dijo mantendrán el día de hoy. Usted dijo se tomarán definiciones. Definiciones que podrían ir encaminadas ¿a qué? Más allá de la postura evidente de rechazo a la medida gubernamental. Bueno, en este momento, cuando no tenemos una asamblea, que está disuelta la Asamblea Nacional, los mecanismos que nos quedan seguramente serán las acciones en el orden constitucional. Hay que impulsar esa demanda de inconstitucionalidad con respecto a esa reducción o a esa norma que plantea una reducción en las asignaciones a los gobiernos locales y por supuesto, demandar en el orden legal lo que cabe dentro de esa reducción que nos acaban de hacer a los gobiernos locales. Lo que acaban de hacer es ilegal, porque nos están reduciendo el 5.6 de los ingresos cuando la norma dice que puede ser máximo hasta el 5. Y aparte de eso hay que impulsar la demanda de inconstitucionalidad con respecto a ese 5%. Son los únicos mecanismos que tenemos en el orden jurisdiccional, en el orden judicial, para poder hacer valer nuestros derechos frente a esa reducción de los presupuestos a los gobiernos locales. Y lo último, ¿ustedes van a buscar un diálogo directo con el ministro de Economía y Finanzas o ya no? Sería lo deseable. Es más, la Cámara Provincial de la SUAY, la primera sesión inaugural, le planteó al ministro, yo le envié una carta, no es una carta del prefecto, es una carta de los 15 alcaldes de los gobiernos parroquiales autónomos de la SUAY, pidiéndole al ministro que pueda asistir a una sesión de la Cámara Provincial para que nos pueda explicar una serie de aspectos, una serie de deudas que mantienen con los gobiernos municipales, con los gobiernos provinciales y con las juntas parroquiales. Esperemos tener una respuesta positiva en el mejor de los términos, en el mejor de los planes, con el ministro de Economía y Finanzas. Pendientes de lo que pase hoy en esta reunión de los prefectos aquí en Quito. Perfecto, gracias. Muy gracias a ustedes. Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de Azuay, aquí en A Primera Hora. 8:08, pausa. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.